Muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestros eventos programados por Sigo Partners para cada uno de ustedes. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Recuerden que todos los meses tenemos capacitaciones especiales con temáticas coyunturales y de interés para cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar de información exógena y les agradecemos de antemano que puedan ir compartiendo sus preguntas por medio del chat y una vez finalice la presentación de nuestro conferencista invitado, daremos curso a nuestra sesión de preguntas. Damos la bienvenida a Roger Román Sánchez, socio de Russell Bedford DSA, profesional de la contaduría pública, candidato a título de Derecho certificado en IFRS Full e IFRS para Pymes por el ICAEO de Londres, Inglaterra. Roger cuenta con más de 15 años de experiencia como consultor en materia tributaria de importantes empresas de la zona norte de Colombia, docente con una amplia experiencia como conferencista para entidades como Cámara de Comercio de Barranquilla, Cartagena, FENALCO Magdalena, Atlántico, ACOPI, el INCP, diversas universidades y proyectos de cooperación internacional. También en sus tiempos libres dedica la escritura para la firma Russell Bedford DSA. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación de Sigo Partners que traemos para cada uno de ustedes todos los meses. El evento lo estaremos grabando y posteriormente a sus correos electrónicos registrados con cada uno de los ejecutivos de venta de Sigo, procederemos a enviar las memorias de este evento. Muy buenos días, Roger. Muchas gracias por estar en sintonía con Sigo Partners. Tienes la palabra. Estimada Paola, y para todos los que hasta ahora se conectan, como siempre, para mí un placer poder compartir estos espacios con ustedes, tocar temas de tan alto interés como son los reportes de información exógena, que año tras año, pues ya nos hemos venido acostumbrando a ellos, a tener estos espacios de charla, y cómo no, hoy vamos a tener una charla que vamos a tener una duración promedio de hora y media, incluido las preguntas, donde vamos a tratar de tocar la mayoría de los temas. Cuando uno habla de la exógena, sin duda alguna, uno tiene que pues ir a la resolución. Pero sobre todo, yo siempre les cuento en los reportes de exógena porque a veces queremos volver algo, entre comillas, legible en algo inteligible y en algo complejo. Y realmente los reportes de exógena, su estructura técnica no ha cambiado hace más de 5 o 6 años. Realmente se ha sostenido que año tras año hay unos cambios menores. Este año podemos decir que hay alrededor de 10 cambios, que es lo que realmente vamos a profundizar. Vamos a hacer un recorder, pero vamos a profundizar principalmente donde han existido cambios y vamos a estar viendo a lo largo esos nuevos componentes y lo que vamos a tener en cuenta. Un primer elemento que vamos ya a proyectar, un primer elemento que quiero contarles es, me confirma Pau si ya están viendo mi pantalla, a ver, creo que ya está la viendo. Ya estamos viendo tu pantalla, así es. Perfecto. Durante el año grabable 2024, entonces, comienza a pasar algo muy interesante y es que cada año, de acuerdo a la reforma que hubo en la ley 1819, señaló en un parágrafo en el artículo 651 que la administración tributaria, directamente por su director, debería expedir la resolución por lo mínimo con 2 años de anticipación a la fecha de reporte, la información o hasta octubre de cada año, la información que va a solicitar en el periodo siguiente. Como dijimos durante todos los años, aquí estamos hablando del artículo que regula el régimen de reportes de información exógena, eh, esta información venía repitiéndose año tras año, venía diciéndose exactamente lo mismo, venía señalándose las mismas información técnica a pedir, hasta que con la resolución 162 del año 2023, la DIAN toma una decisión y la decisión que toma es dejar
una única resolución como elemento para solicitud de reportes de información. Es decir, que ya para este año y los años subsiguientes, la resolución de base que siempre vamos a tener va a ser la resolución 162 del año 2023. No obstante, sabemos que cada año hay una reforma tributaria, cada año hay una solicitud de información y esto ocasiona entonces de que pues sea necesario o agregar conceptos o aclarar partes de la resolución y pues no fue la excepción cuando vimos la emisión de la resolución 188. Resolución que valga la pena aclarar nos introduce nuevos formatos, formatos que veremos al final de la charla. Y muy importante que tendrán aplicación es a partir del año grabable 2025. Unos formatos, otros sí tendrán aplicación de manera inmediata. Es decir, que lo que contempla esta resolución 88, su aplicación será a partir prácticamente del año 2026, donde estaremos reportando el presente año. Me disculpas, Paola, ¿me reconfirmas si están viendo mi pantalla y me están escuchando bien? Por supuesto, sí, señor. Audio, Listo. video, ok, presentación, ok. Ok, entonces, esta resolución 88, que ya la vamos a profundizar, en su mayoría de extensión, tiene aplicaciones para el año 2025. Y esto parte del hecho que la dirección o que la misma ley ha señalado, la administración tributaria debe de informar al contribuyente o regular de manera previa con una suficiente antelación para acomodar los sistemas o reportes que fueran necesarios a los contribuyentes. Por ende, con el fin de evitarse nulidades en este tipo de resolución, pues la DIAN enseguida dijo, miren, esto no va a aplicar para el año 2024, va a aplicar para el año 2025, una parte, otra sí aplicará para la vigencia del 2024. Entonces, cuando ya vamos a estudiar los reportes de exógena, no solo de este año, sino de los años siguientes, la resolución que tendremos va a ser la 162. Llama la atención algo y tiene que ver, y tiene que ver con algo que venimos pidiendo a gritos, desde el sector de los contribuyentes, desde el sector técnico, de todos los sentidos. Y ya es hora que los formatos de exógena o los reportes de información exógena comiencen a disminuir, comiencen a decantarse ciertos formatos bajo el entendido que la administración tributaria de cierta forma ya tiene la información, ya él conoce muchos parámetros de las entidades, entonces ya es hora que vayamos viendo la posibilidad de tener reportes de exógena más automatizados, sin contar que hay otros reportes que ya la administración tributaria tiene a través de otros formatos. Por ejemplo, hay un formato que es el formato 1732. Entonces, este formato, que es el formato 2516, ya me estaba yendo por allá, si se acuerdan los del 1732 año 2012, 2516, es un formato que contiene una gran cantidad de líneas de deducciones, de costos y gastos. Técnicamente, en un porcentaje importante, el formato 1011 solicita lo que ya tiene el 2516. Así que, en principio, uno diría, oye, este formato debería ser remitido prácticamente solo por aquellos que no presentan el 2516. Y así sucesivamente. Oye, si yo tengo mi IVA que coincide, mi ingreso que coincide con facturación electrónica, ¿para qué voy a enviar eso? Si yo tengo nómina electrónica, documentos electrónicos, ¿para qué envío formato 2276? Toda una serie de formatos que podemos comenzar a decantar que ya pueden ser totalmente reemplazados por el ecosistema electrónico. Todos los años yo casi que repito esta misma frase. ¿Y por qué repito esta misma frase de la planeación? Por allá en el año 2013-2015, en algún momento yo fui el encargado de hacer los reportes de exógena para Roosevelt por Caribe. Y en esos reportes de exógena, a mí me correspondía prácticamente hacer alrededor de 500 reportes de exógena
Dentro de esos reportes teníamos compañías con un volumen de transacción impresionante, de transacciones de más de 1 millón, 2 millones de transacciones, a como obviamente también habían unas que tenían menos operaciones. Pero en cualquiera de los casos, cuando uno maneja un volumen tan grande, pues uno no puede manejarlo igual como si lo hiciera en una empresa. Recuerdo mucho una anécdota con una compañía que la ayudamos a hacer la exógena, que el contador de ese momento nos manifestaba que ella demoraba haciendo el reporte de exógena casi 2 meses. Y literalmente ella sacaba el estado financiero y tenía que soltar todo para dedicarse a hacer los reportes de exógena. Y en ese hacer de los reportes de información de exógena, cuando nosotros lo hicimos, pues prácticamente nos tardó menos de una semana hacerlo, una compañía bastante robusta, y ella pues se sorprendió. Entonces, lo que yo le comentaba a ella era que nosotros teníamos ya una estructura de planeación, y era que teníamos elementos básicos a la mano, que era la renta ya presentada, ya teníamos naturalmente la conciliación fiscal, determinado cuáles eran los no deducibles, teníamos las declaraciones de retención y autorretención en unos papeles de trabajo, teníamos las declaraciones de IVA depositada en papeles de trabajo, teníamos todos los libros ya de balances de prueba cerrados, la conciliación con los documentos electrónicos, en ese caso, pues no, hoy es algo nuevo que tenemos que hacer. Miren, ayer justamente uno de los compañeros estamos revisando una renta y nos llama y nos dice que tenemos una contingencia en la renta. Y es que es una compañía que tuvo alrededor de ingresos de 60.000 millones, tuvo unas notas créditos por 10.000 millones, pero las notas crédito nunca las enviaron, nunca se hizo nota crédito electrónica, sino que simplemente se hacían las disminuciones de manera manual, más no a través del documento electrónico. Entonces ya uno sabe que aquí hay una conciliación obligatoria, hay que tener en cuenta las notas créditos, hacerlas, sin duda alguna, quizá en el año 2025, pero ya uno sabe que puede haber una diferencia con los documentos electrónicos, y es que no es que esté mal que puedan existir diferencias, lo que está mal es no entender el motivo de la diferencia para saber si hay un sustento razonable sobre los mismos, y pues firma digital y todo lo demás que ya sabemos. A partir de ahí, dentro de esa misma planeación, hay que entender que algunos formatos, por más parametrización que tenga el software, logrará el sistema poderlos hacer automáticos, y otros se tendrán que hacer de manera manual. Voy a poner un ejemplo de manual: los descuentos tributarios. Puede ser que ese sea un formato que ustedes tienen parametrizado, pero le sale más rápido y fácil haciéndolo a través de la renta. Entonces ahí podrá efectivamente realizarlo. Los vencimientos, importante decirles que las preguntas vamos a tenerlas al final. Importante decirles sobre los vencimientos, tenemos o agregamos que ya no se basa en un día en específico para los grandes contribuyentes. Y aquí es importante decir que la administración tributaria, justamente en una conversación que está ahora en el Congreso del ICETE, tuvimos la oportunidad de hablar con, creo que no ha sido nombrado, el nuevo director de grandes contribuyentes, y dentro de los comentarios que nos hacían era que vamos a tener o se van a incorporar más contribuyentes a este listado de grandes. Y acá lo que nos dice la resolución es: miren, van a reportar bajo la fecha de vencimiento de grandes contribuyentes aquellos que a este momento, a hoy, tienen la calidad de grandes contribuyentes. Por ende, aquellos que la perdieron también, pues ya no tendrán que reportar en esta fecha, sino que acá será los que en este momento ostentan la calidad. Y estos vencimientos arrancan a partir del 25 de abril del año 2025. Si hiciéramos un comparativo de la exógena de este año a la del anterior, prácticamente nos encontramos que la única diferencia corresponde a que todo lo que en comparación al año anterior lo devolvieron una semana. Es decir, si usted en su mente reportó por allá el 2 de junio, pues muy probablemente réstele una semana y esa será su fecha probable de envío. Entonces, los vencimientos para grandes contribuyentes arrancan del 25 de abril, y hay otros reportes
que tienen unas fechas especiales como la de los estados financieros consolidados y también las personas naturales, y está muy importante, que enajenen acciones. Esto lo vamos a ver al final, que es uno de los nuevos reportes más específico que tenemos. Y es también otro reporte especial que vamos a tener en el 1001 y en el 1007 de la venta y compra de acciones, que este reporte sí va a ser a partir del año 2025. ¿Se acuerda cuando yo les decía que la resolución 188 introdujo unos cambios? Uno de esos cambios que se introdujo fue la obligación de reportar los ingresos por venta o compra de acciones, pero también introduce algo interesante, y es que cuando uno enajena acciones, voy a poner un ejemplo: Roger Román es accionista de Russell Bedford y yo enajeno, por ejemplo, las acciones de Russell. Yo no soy obligado a reportar exógena. Acá lo que me está diciendo la Diana es, mire, todo tenedor de acciones que la enajene debe informarle en este caso, sobre la sociedad del cual usted es accionista y sobre la cual enajenó, una información básica: a quién vendió, a cómo la vendió y cómo se la pagaron. ¿Qué es lo que sucede? La parte de a cómo la vendió y cómo se la pagaron es un dato sensible de reserva. Si yo quiero, puedo informarle a la administración esto para que hagan por mí el reporte, pero contrario sensu, en de no informarlo, yo estaré en la obligación de reportar vía exógena dicha información, aunque yo no me encuentre obligado en criterios generales a reportar información exógena. Y por si fuera poco, pues también me dicen, nos recuerdan algo que ya nos han venido recordando en las resoluciones anteriores: no es una justificación válida decir que se me olvidaron las claves, no es válido decir que no tramité el tema de la firma electrónica si no lo hice contra, o que tengo falla o conexiones en el sistema. Claro, pues también recordemos que hay unos elementos de excepción, que es la fuerza mayor y el caso fortuito. Pero pues recordemos que la fuerza mayor y caso fortuito, cuando yo envié extemporánea a la DIAN, son casos que no son previsibles. Y dentro de los elementos que conforman la fuerza mayor o los casos fortuitos, podemos hablar, por ejemplo, elementos como los de la naturaleza. Ustedes recordarán que hace unos años pasó un terremoto por uno de los municipios de Colombia, donde afectó gravemente su infraestructura. Entonces, en ese sentido, si tenemos, por ejemplo, una situación naturalmente, por ejemplo, de efectos naturales, podemos estar frente a esa falla. No obstante, algo que también llama la atención es que yo tengo días que no veo que suceda eso. Seguramente alguien por el chat nos podrá decir, nos podrá comentar: Roger, aún es frecuente que se caiga la página de la DIAN. En ocasiones se pone muy, muy lento el sistema, pero se deja trabajar, se permite adelantar las operaciones que sean necesarias. Pero en caso de que la página de la DIAN, recordemos que para que exista una caída en la página, tiene que salir un comunicado público de la DIAN donde manifiesta que efectivamente la plataforma presenta inconsistencia o intermitencia. Podrá entonces en la fecha de vencimiento extenderse varios días hábiles. En este caso se extenderá 8 días hábiles adicionales, pero hay que entender esta extensión, y es: si a mí se me vence el 1 de mayo y ese día se manifiesta una caída de la plataforma, al otro día también la DIAN manifiesta que ya se logró superar los inconvenientes. A mí, que se me vencía el 1 de mayo, podré presentar, vamos a suponer, 9 de mayo, pero al que se le vencía el 2 de mayo y ya la administración dijo que ese día ya era operativa la página, pues a él sí se le vence el 2 de mayo. Entonces, importante tenerlo de presente, que no es que se extienda a todos en los 8 días hábiles al vencimiento, sino que va a ser solo aquel a cual en nuestro criterio se le vencía ese día.
Fechas de inicio para las demás personas jurídicas y naturales. Iniciaremos a partir del 8 de abril del año, discúlpeme, esta fecha es 2025. Qué pena que hay 2025. Ojo que estas fechas ya inician es con la de vencimiento de días hábiles. Días hábiles. Para ustedes descargar la resolución, les recomiendo mucho ir a este micrositio de la página de la DIAN. Acá vamos a poner en este micrositio lo que son los calendarios y vigencias, tanto la resolución como todo. En este caso, acá podemos ver los días, discúlpenme, esa lámina, vamos a borrarla, vamos a olvidarla, porque inicia a partir del 14 de mayo, terminando el 13 de junio, es decir, vamos a tener prácticamente un mes de forma continua haciendo reportes de información exógena, iniciando por los dígitos que vencen del 01 al 05. Por otra parte, respecto a la normatividad, recordemos entonces que a partir del año gravable 2024 y siguientes vamos a tener la resolución en comento más la 188 y seguramente irán existiendo modificaciones. Entonces, comencemos a hablar o a entrar en materia en la resolución. Vamos a trabajar la resolución casi en su misma estructura, porque la resolución inicia manifestando quiénes son los obligados. Miren, desde la óptica de los obligados, no cambia nada realmente en comparación a los años anteriores. Lo único que cambia es al momento de determinar quiénes están obligados el tema de las VT, como ya vamos a manejar. Recordemos que antes se hablaba de 500 millones de pesos y de 100 millones como valores absolutos. Hoy ya la expresión se traduce a VTs y esos VTs se traducen al VT del año gravable objeto de reporte y en ese sentido, pues año por año estas VT van a ir aumentando, algo que es positivo porque pues siempre habíamos estado sobre una suma de 500 millones de pesos, ya hace casi 10 años, no habíamos tenido de presente los elementos inflacionarios, así que algo positivo acá es que se reduce o se irán reduciendo en la medida que aumente la inflación, pues que ya no todo el mundo va a estar obligado a hacer este reporte exógeno. Entonces, arranquemos, vamos a hacerlo un poco más didáctico, vamos a hacer esa explicación diferente, vamos a hacerla con algo que seguramente a todos nos gusta mucho, que es el Excel, pero recordándole desde ahora a todos aquellos amantes del Excel, ojo que debemos de ir migrando de esta herramienta y debemos de ir aprendiendo otros skills como es a manejar Power BI, Tableau y otros elementos de reporteadores. Así como en algún momento aprendimos a manejar estas tablas, debemos de aprender a manejar también esos nuevos lenguajes como es Power BI o sus similares. Listo. Entendiendo esto, vamos a hacer un mapa conceptual para entender un poco el tema de los obligados, pero vamos a hablar de tres obligados. Vamos a hablar del obligado persona natural, y vamos a hablar del obligado persona jurídica y vamos a hablar de persona natural y persona jurídica de bajas transacciones. Entonces, lo primero es que la norma señala que para una persona natural estar obligada a reportar información exógena debe de cumplir dos requisitos. Uno de esos requisitos tiene que ver por los ingresos y otro requisito tiene que ver por más bien, es un solo requisito subdividido. Tiene que ver por los ingresos y tiene que ver por los años. Entonces, hablemos de esos requisitos de ingresos y de años. ¿Listo? Entonces, vamos a ponerlo de esta manera. Y por un tipo de ingreso. Entonces, la resolución señala que para efectos de los años, por los años gravables
2024 y 2023, es decir, 2 años hacia atrás. Me señala que si yo supero en ingresos, vamos a poner aquí más de 11.800 VTs, vamos a poner aquí las 11.800 VT, año 2024 o año 2023. Este es un primer requisito. Si en cualquiera de los 2 años yo supero más de 11.800 VTs, voy a cumplir un primer requisito. En cualquiera de los 2 años. Ojo, si en cualquiera de los 2 años yo supero por ingresos brutos, es decir, cualquier tipo de ingreso, y aquí la norma es interesante porque por fin nos hace una aclaración. Nos dice si superamos más de 500 millones de pesos, pero hace una aclaración, dice, si es persona natural dentro de los ingresos brutos, no se incluirá, o dentro de los ingresos brutos, no se incluirá la venta de vivienda habitacional. Esto es una aclaración muy importante que nos las trae, porque antes decía ingresos brutos, inclúyase la ganancia ocasional. Entonces, pasa un fenómeno y era que Roger Román puede ser que tiene más de 100 millones de pesos de ingresos de renta de capital, pero es que yo vendí mi apartamento y mi apartamento costaba 1.000 millones de pesos. Entonces acá la norma ya dice, ojo, que en la persona natural, que es lo que estamos viendo, no incluye la venta de vivienda de habitación. Entonces, primer requisito, esto como primer requisito, que los ingresos brutos de la persona natural, cual fuera el concepto, y sea superior a 11.800 VT, que hemos mencionado que son 555 millones, va a estar obligado a, sea en el año 2023 o sea en el año 2024, es un primer requisito, ojo, porque hay que cumplir 2 requisitos. Y tenemos un segundo requisito que son ingresos por renta de capital o no laboral. Ese es quiere decir que me condiciona al tipo de ingreso y solo me lo plantea para el año 2024. Para el año en vigencia me dice que tengas ingresos superiores a 2.400 VT. Y estamos hablando que 2.400 VTs es alrededor de 112 millones para esta vigencia. Entonces, significa que estos ingresos de rentas de capital o no laboral son los ingresos, por ejemplo, capital por rendimientos financieros, por arrendamientos, y las otras no laborales o las demás podemos hablar de comerciantes, actos propios del comercio, una tienda, y es el segundo requisito. Entonces, esto traduce que debemos de cumplir 2 requisitos para poder considerarnos como persona natural obligado a reportar información exógena. Si este requisito no lo cumplimos, no vamos a estar obligados a ser exógena. Pongamos un ejemplo. Supongamos que Roger Román tiene ingresos por dividendos y a mí me pagaron unos dividendos por 1.000 millones. Significa que ya cumplo el requisito 1 y eso me lo pagaron en el año 2024. 1.000 millones por renta de capital. Ve, por renta de dividendos, soy la de dividendos. Pero no recibí sino 20 millones de pesos por renta de capital o no laboral. Significa entonces que el primer requisito lo cumplo, sobrado, lo cumplo sobrado, pero no logro cumplir los ingresos para el año 2024 en lo referente a rentas de capital o rentas de no laboral. Y aquí el mensaje que nos está diciendo la DIAN es, miren,
quien deseo que reporte son casi que las personas que son rentistas de capital o los comerciantes, y que eso tengan o cumplan ciertos requisitos de tamaño para no enviar a reportar a todo el mundo. Así que ahí tendríamos el tema de rentas de capital y no sobre personas naturales. Cumpliendo los requisitos, ¿qué formatos estaría obligado a reportar? Y acá para sacar el régimen simple, las personas naturales que sean del régimen simple de tributación diferente al ordinario, solo van a estar obligados a hacer exógena si en el año gravable 2024 o en el año gravable anterior tuvieron más de 11.800 VT. Acá ya es indiferente el tipo de ingreso. Acá es, perdón, del año 2024 si fue por rentas de capital o no laboral. Porque pues en el régimen simple no existe eso, solo existe el ingreso y ya. Y en este sentido, si es régimen simple, solo va a estar obligado a reportar información exógena si supera ese monto. Hace poco alguien me hacía una pregunta. Del 1 de enero del 2024 al 31 de diciembre del 2024 fui régimen simple. A partir del año 2025 ya no soy régimen simple. ¿Cuál requisito me aplica? ¿Este primero o el segundo? En mi criterio va a aplicar el tipo de régimen que ostentaba durante el año objeto del reporte de la exógena. En este caso, el requisito de que los ingresos hubieran superado los 11.800 VT. ¿Qué formatos básicos? Ojo, porque pueden haber más formatos básicos, debe reportar la persona natural. Prácticamente todos los que conocemos, naturalmente, con excepción del formato 1010, pero con un adicional. Y el adicional tiene que ver con que la renta de capital solo va a reportar lo referente a las rentas de capital y a las rentas no laborales. Y es que hay que decirlo, es un poco duro separar eso, pero por ejemplo en los ingresos, podemos tener ingresos por salarios o por dividendos. Entonces la norma te está diciendo, no, la administración está diciendo, no me interesa ese otro reporte, repórtame solo lo no laboral y lo no de capital. En las compras, repórtame solo lo relacionado con esas rentas, que confluye muy bien ese formato 1001. Y los demás formatos, pues prácticamente eso sí se entenderá que todo es lo mismo. Porque en el 1012, pues cuentas bancarias, no hay forma de separar o de decir, eh, no hay forma de separar o decir que esta cuenta bancaria es de capital y esta cuenta bancaria es de otra cosa. Hablemos de las personas jurídicas, un poco más sencillo. Las personas jurídicas, prácticamente el único requisito tiene que ver con los ingresos. Es el único prácticamente requisito que tiene la persona jurídica, y es que durante el año gravable 2023 o 2024, año gravable 2023 o 2024, hubieran tenido ingresos superiores a 2.400 VTs. Discúlpeme acá. Hubieran tenido ingresos superiores a 2.400 VT, van a estar obligados entonces a reportar la información exógena completa. Entonces, tengo ingresos superiores a 2.400 VT, que en este caso son 112 millones durante la vigencia del 2024, voy a reportar todos los formatos. Pero ¿qué pasa con aquellas personas naturales y jurídicas que no cumplen los requisitos anteriormente señalados, pero cumple el requisito de ser agentes de retención? Y eso también fue una aclaración que trajo la resolución, porque había una redacción inadecuada, y acá ya deja entendido, y es que las personas naturales y jurídicas y cualquier otra entidad y demás obligados que estén obligados a practicar retención y o autorretención en la fuente, coma, impuestos sobre las ventas, coma, durante el año gravable a reportar. Es decir, cada obligación de manera independiente, si tú estás obligado, deberás de reportar.
Y una de las novedades que tiene estos sujetos es que antes solo reportaba estos formatos que ustedes ven. Y acá se le agrega como nuevos formatos, deberán de reportar el 1010 y ahora sí será obligatorio para cualquiera de estos sujetos que cumplan los requisitos reportar el formato 1005 de IVA descontable. Acá una nueva obligación. Y aquí sí voy a detenerme un poco más porque podemos decir que este es uno de los grandes cambios que se tiene, pero a partir del año 2025. Las personas naturales que hayan vendido acciones y que la venta de esa acción sea superior a 5.000 VT, estamos hablando enajenación, va a estar obligado a reportar información exógena siempre y cuando la persona natural no informe a la administración, es decir, sobre la acción que se enajena, a más tardar el último día hábil de febrero, información como el costo fiscal de esa acción, el valor total de la venta, la forma de pago o el plazo de financiación. Es decir, lo que yo les explicaba ahora, el nuevo formato que vamos a ver al final señala que la empresa, vamos a hablar del titular, Russell Bedford, vamos a poner esto para sacarlo adelante de una vez. Russell Bedford, Russell Bedford tiene dos accionistas, Roger y Juan. Resulta que Roger y Juan, o solo, vamos a poner un tercer sujeto. Vamos a poner a Asesoría SAS. Asesoría SAS como accionista. Resulta que vino una empresa global y nos compró a todas las acciones. Entonces vino una compañía del exterior que se llama X Incorporate y nos compró. Nos compró las acciones de Russell Bedford, de Roger Juan y Asesoría SAS. Si Roger no le dice a la administración de Russell, la información detallada de su reporte a más tardar el último día hábil de febrero, Roger se encontrará en la obligación de hacer exógena. Juan se encontrará en la obligación de hacer exógena. Quien no va a estar obligado a suministrar esos datos va a ser Asesoría SAS, porque Asesoría SAS sí va a estar en la obligación de reportar en detalle toda esta información, porque en principio casi que solo el hecho de existir está obligado a ser exógena. Entonces, él no tiene que informarle nada a Russell Bedford. Y aquí, pues, vale la pena hablar de tomar la decisión si se hace o no se hace, porque muchas veces dentro de eso podemos encontrar información muy sensible. Miren esta información tan sensible como dígame su costo, dígame el valor de la venta, dígame cómo le pagaron, dígame la forma de pago. Y eso puede tener unas consecuencias, por ejemplo, si la compañía de cierta manera ha vulnerado el derecho de preferencia. Entonces resulta que los estatutos y por regulación del derecho de preferencia señala que en caso de que yo quiera vender, yo le tengo que vender primero a los otros accionistas. Entonces, si yo le digo es que yo me ofrecen 1.000, pero realmente yo lo que quiero es venderle a un tercero por fuera y lo vendo en 900, pues la administración se dará cuenta de que yo incumplí un principio de cumplir lo que es el derecho de preferencia en las acciones. Entonces, ojo porque tiene información muy sensible, información muy delicada, de la cual pues debemos de optar si se reporta o no. Pero esto es
a partir del año 2025, es decir, no aplica para la vigencia del 2024. ¿Quiénes más están obligados a reportar? Ya aquí, como novedad, pues ya venía de los años anteriores los establecimientos permanentes de persona natural, los obligados a consolidar estados financieros, ya viene de hace años, y los novedosos son estos. Las entidades públicas que emiten, que estas son nuevas, que emiten o otorgan actos administrativos que contienen un beneficio tributario. Por ejemplo, el ANLA, que cuando emite la deducción especial por inversión en eficiencias energéticas. Por ejemplo, los descuentos tributarios que me da por donarle a Coldeportes. Todo aquello, en otras palabras, que provienen de actos administrativos que me otorgan un beneficio fiscal. Trámite de cancelación. Aquí quiero volver a recordar un poco el tema de los terceros, señores. Y esto se va a repetir muchísimo en todos los formatos. Esto, ya les dije que la primera novedad tenía que ver con la obligación de reportar la venta de las acciones y un poco pues los nuevos formatos que están obligados a reportar. Por favor, quiero ser muy contundente con lo siguiente. Formato 1001. Formato 1001. Formato 1007. Formato 1007. Formato de cuentas por cobrar, cuentas por pagar. En otras palabras, la mayoría de los formatos. Hay unos formatos que no, la mayoría. Que tengan operaciones con extranjeros, se reporta la identificación fiscal. Escuchemos esto. La identificación fiscal primeramente. Primeramente, la identificación fiscal. O en su defecto, y en caso de que no hubiera, que la norma no lo dice, tu pasaporte. Partimos del hecho que la norma no me está indicando, dígame, los datos de identificación extranjera. En Colombia, particularmente, mi cédula es igual a mi NIP, que es mi identificación fiscal. En algunos países, la cédula no es igual a la identificación fiscal. Por ejemplo, en Colombia, el pasaporte mío no es igual al RUT. Por tanto, debemos de pedir siempre la identificación fiscal. Miren, está bien que uno no pudo conseguir la identificación de la pizzería de Miami y esa pizzería nos costó 10, 20, $50. Está bien, está bien, porque uno tiene que irse a la realidad y a la práctica del diario vivir. Lo que no está bien, y lo veo en algunas veces en los clientes y siempre se recuerda y se enfatiza eso, lo que no está bien es que yo importo de China o de donde yo importé 100.000 millones y sigo reportando con el 444. No puede ser que ya con todos los años que tenemos, aún para transacciones que tienen ya rubros significativos dentro de su operación, sigamos utilizando la identificación fiscal de la DIAN para extranjero. Entonces, recordar ahí, no debemos de utilizar ese número, sino solo en casos extremos. Solo en casos extremos. Periodos de presentación, vamos a acelerar un poco, que no nos ha rendido mucho. Nuevamente, saludar a todos los conectados. Tenemos más de 1000 conectados, Paola. Un número muy interesante. Ojalá pudiésemos ser DIAN y premiar dándoles un día más para que puedan reportar exógena. Pero bueno, como no somos DIAN, entonces les toca las mismas fechas de vencimiento. Antes eran 3 periodos. Era mensual, anual sobre periodos mensuales y los anuales.
hoy solo nos quedan dos tipos de periodos, que es para el sector financiero en algunos casos, formatos que son mensuales, pero que se reportan anualmente, y otros que solo se reportan anualmente, que es la mayoría. Para avanzar un poco más rápido, pues realmente solo haciendo comentarios a grosso modo, los formatos de convenio del exterior ya reportan anual, no hay ninguna novedad, no presentan ningún cambio, realmente es igual. Los formatos de los bancos no reportan también ningún cambio. Recordemos que los bancos reportan los movimientos de la cuenta bancaria y ¿qué reportan? El titular, el secundario y firmas autorizadas. También se reporta el número de la cuenta bancaria, se reportan todos los movimientos de débito y crédito y se reportan las cantidades de transacciones. Entonces, es como si fuera un resumen de extracto bancario por mes. Bueno, ¿qué tal si en el chat me pueden escribir ustedes qué les gusta más? ¿Comenzar con los formatos difíciles o con los formatos fáciles? Para ver con cuál arrancamos. Yo siempre les manifiesto y digo, si ya son las 11 de la noche, se te está venciendo el formato, no lo pienses dos veces, arranca por los fáciles. Es mejor que se te pasen la mayoría a que pues los otros se queden, ¿no? Entonces, ahí lo primero es decirles que siempre, y como estoy seguro que eso no pasa acá, que en todos los conectados ustedes los envían de forma oportuna, naturalmente arrancarán por los difíciles. Como ustedes envían de manera oportuna, arrancan por los difíciles, así que arrancaremos por los difíciles. Y ni siquiera por los difíciles, puede ser que hasta sean los más sencillos. Y si ya nos tomó el tiempo, pues nos queda de otra. Arranquemos por los fáciles, porque ya a las 11 de la noche ya no queda de otra sino arrancar con los fáciles. Hay otros que dicen, no, yo prefiero motivarme y decir que ya llevo 7 formatos de 12. Entonces, mire, lo primero que debemos de hacer cuando vamos a hacer los formatos es qué formatos me aplican. Eso es lo primero. ¿Qué formatos me aplican? Listo, mi formato. Ya sé que hay unos formatos básicos, ya lo sé. Esos formatos sí o sí me aplican. Pero debo de validar ahora si hay formatos especiales que me apliquen. Por ejemplo, es que yo era el socio gestor de un contrato en cuentas de participación. Ya yo sé que a mí me aplican los formatos de, ya yo sé que a mí me aplican los formatos de contratos de colaboración empresarial. Es que yo soy una propiedad horizontal y yo exploto áreas comunes, me aplica el formato áreas comunes. Yo soy una entidad que tiene rentas del régimen de entidades controladas del exterior. Yo sé que a mí me aplica entonces el formato de entidades controladas del exterior. Y así sucesivamente los formatos especiales que me aplicaron. Listo, arranquemos por los formatos, entre comillas, más difíciles o más extensos y luego pasamos a los formatos más fáciles. Arranquemos, en mi criterio, el formato más complejo ahora mismo. El formato 2276. ¿Qué reportamos en este formato? Ya sabemos que reportamos todo lo que tiene que ver con salarios. Este formato, que ya va en su versión número 4, no tuvo ningún cambio significativo. Lo único cambio que tuvo fue el tema de unos de informantes, pero no ha tenido ningún cambio realmente en comparación al año anterior. Donde dice entidad informante, recordemos que si usted no está frente a un contrato de colaboración empresarial, no está en un contrato de fiducia, usted acá va a colocar informante general. Y acá el fondo no va a reportar nada.
Si usted coloca informante general, no va a reportar nada al final. Segundo, solo va a reportar personas naturales y va a colocar pues la información que ya le piden de él. Mire, vamos más bien a hablar de las validaciones y de cómo sugiero que se haga este formato. Muy probablemente todos, y valga la pena la cuña, todos los que están conectados acá tienen Sigo. Muy probablemente los que están acá conectados, porque pues, es una charla para los miembros de Sigo. Como es probable que usted tiene Sigo por control interno, Así tenga un solo empleado, usted debe utilizar preferiblemente un software de nómina. Así tenga uno. No hay nada más peligroso que una nómina liquidada en Excel, pero peligroso en todos los sentidos. Entonces, este formato 2276, yo sugiero que lo dividan en dos al momento de hacerlo. ¿En qué sentido en dos? Primero, yo hago lo que son los de nómina. Entonces, si yo tengo un software de nómina, es altamente probable que me haga el F2276. Es altamente probable, y valga la pena la cuña. Estoy seguro que Sigo seguramente hará este formato 2276. Entonces, ese formato de la mayoría de las compañías, insisto, seguramente usted tiene Sigo, esto lo hace. Usted saca el reporte 2276 y arma el reporte de nómina. Arma primero el reporte de nómina. Preferiblemente, usted va a irlo a cruzar con la nómina electrónica. Y algunos de los de acá me dirán, Roger, pero es que en la nómina electrónica ha dicho que es lo causado. Yo sigo siendo en la posición que lo pagaba. Pero bueno, uno tampoco va a estar debatiendo cada doctrina de la DIA. Si usted le cruza con la nómina electrónica porque usted paga de manera fija a todos sus empleados y usted ha tomado la decisión en nómina electrónica de reportar lo pagado, pues puede servir para cruzar. Segundo, si usted no ha contratado con ninguna persona natural responsable de facturación electrónica, sino que todos ustedes les toca hacerle el DI, el documento equivalente electrónico, pues agregue los que son personas naturales que prestaron servicio. Estos van acá. Pues los datos y acá se coloca si son renta o no de trabajo. Roger, cómo sabemos o cómo podemos saber si es renta o no de trabajo? Pues una de las formas que sirve es a través del sistema de retención. Si él a mí en la retención no me dijo que tenía costos y gastos, pues es probable que yo no pueda o no lo voy a reportar en el 2276, sino que lo voy a reportar en el 1001. Eso me lo manifiesta él. Y aquí se genera un problema de doble índole, para no volver complejo el derecho, y es, una cosa es que yo le indique que le tengo costos y gastos. Y otra muy diferente es que no sea de renta de trabajo. Entonces, eso es una pregunta. Hay dos preguntas que hay que hacer. ¿Usted es de renta de trabajo? Sí. ¿Usted se toma costos y gastos? Sí. Ah, bueno, su retención es la tradicional. Otra pregunta es, ¿usted tiene renta de trabajo? No. Ah, ok. Entonces le aplica retefuente tradicional. Ahí toca señalar cuáles son esas personas naturales que cumplen los elementos de renta de trabajo. Entonces, una forma, entre comillas, de guía, no necesariamente es el tipo de retención. Si yo le apliqué el 383, pues es probable que sea renta de trabajo. ¿Listo? Entonces, ¿qué le sugiero en ese formato? Primero haga la nómina y en lo posible uno esperaría que todos los que están conectados acá pues tengan nómina SIGO o el equivalente, si están en otro software pues lo tengan, pero y si no lo tiene, pásese, de verdad se lo digo, no haga una nómina en un Excel.
Listo, y acá coloca todos los emolumentos, servicios y comisiones. No hay ninguna novedad en este formato. Validaciones que les recomiendo. La retefuente que se reporta acá debe de cruzar con el total de la casilla de la retención en la fuente por renta de trabajo. Entonces usted va a hacer un papel de trabajo donde va a vaciar toda la retención y dentro de ese papel de trabajo usted dice, oye, fueron 100 millones de retención por renta de trabajo, debe ser concordante con el formato 2276 porque esa retención solo debe cruzar con ese formato. No te va a cruzar con ningún otro formato. Así que en principio debería de cruzar. En principio debería de cruzar. Recordemos que acá también puede reportarse retefuente de IVA e IVAs asumidos que se tuvieran. Entonces, del formato 2276 realmente no hay un mayor cambio, no existe. Y ahorita sí vámonos con el formato tradicional por muchos años, el famoso formato 1001 en su versión 10. No existe ningún cambio. Mire, esto es un formato que se va a cambiar. Para el año 2025 va a ser una resolución. ¿Y por qué va a cambiar? Porque vamos a tener ahora el famoso retención del timbre. Entonces, como esa casilla ya la habían anulado, pues naturalmente la van a volver a incorporar. Muy probablemente, o dos, hagan un nuevo formato. El formato 1001, desde su estructura, no ha cambiado absolutamente nada, desde su estructura. Pero, ¿qué tenemos de nuevo? Positivo. El, los pagos de nómina ya saben que van en el 10.0, en el 22.76. Mire, varios, es más, vamos a hablarlo por acá de varios tips de este formato que en su momento ya hacía. 10.01. Si a usted le coincide con la renta, es porque está malo. ¿Verdad? De entrada, si usted el 10.01 es concordante con la renta, está malo. ¿Que puede usted hacer conciliación del formato 1001? Sí, sí es posible. Vamos a ver cómo podemos hacerla. Porque no necesariamente funciona así. Pero hagámosla. Si usted lo que quiere es validar si está bien o está mal el 1001. Vamos a poner una compañía que maneja inventarios, ¿no? Entonces la compañía es una comercializadora y también tiene nómina. ¿Listo? Resulta que en el formato 110 usted reportó lo siguiente. Usted reportó costos por 100, usted reportó gastos de administración por 20, gastos de venta por 10 y gastos de venta, y ya, dejémoslo así. Uno diría, pues el 1001 debería de sumarme este valor, debería de sumarme los 130. Entonces, lo primero que uno puede hacer es, como para tratar de llegar a una conciliación, es, bueno, primero vamos a restar. ¿Qué vamos a restar de primero? La nómina. Entonces, todos los gastos de nómina que está en el costo, en la administración o en venta, no van, porque van en el 2276. Vamos a suponer que da 30. Todos los gastos laborales que van en el 2276. Luego viene algo que son los traslados de inventario. ¿Cuántos fueron los traslados de inventario? Porque puede ser que tengamos traslados de inventario de años anteriores. Entonces, en traslados de inventario fueron 50. Ok, traslados de inventario fueron 50. Entonces, un acercamiento, perdón, luego tenemos, ¿cuánto tenemos en depreciación? En depreciación tenemos 10. ¿Cuánto tienes en amortización de gastos pagados por anticipado de periodos anteriores? Aunque ese formato se reporta, amortización. 5. Listo. Entonces, a partir de ahí, uno dice, bueno, hagamos una tentativa de cuánto debería de ser mi formato 1001. Mi formato 1001 en el tema de compras potencialmente serían 35. Pero esto habría que sumarle
también, ojo, solo en costos y gastos. Ahora hay que rechazar del formato 1001 todo lo que tiene que ver con las compras de activos fijos, por ejemplo 508. Entonces, por eso es que cuando uno hace esa famosa frase, que si le cuadra el 1001 con la renta, es muy probable que esté mala, pero por estas coyunturas. No obstante, puede suceder que es que yo solo tengo una operación que compro y vendo. No tengo nómina, no tengo nada. Entonces, es probable, no tengo depreciaciones, no tengo nada que me pueda generar diferencia. Ah, es probable que efectivamente si estemos frente a una posibilidad de que sea similar al 1001 con el 110. De lo contrario, es muy raro. Es en extremo raro que eso pueda suceder. Entonces, en el 1001, la VT, como ya estaba de 100.000 pesos, sube a 141.000 pesos. Recordemos que si hay pagos con retención, así sea inferior, se deberá reportar. Los no contribuyentes, ya sabemos, van todo en la columna de no deducible. Acá no hay ninguna novedad realmente en comparación en los años. Recordar el concepto 50. Aquí que hay novedad en el 1001, en los conceptos. Una de esas novedades tiene que ver con el formato, con el formato 1001, es el concepto 5088. Un concepto en lo particular innecesario. Acá se reporta el nombre del informante y es la diferencia en cambio. Naturalmente, la diferencia en cambio realizada va a ir en la columna de deducible y la diferencia en cambio no realizada va a ir en la columna no deducible. Y se reporta a título del mismo reportante. Es decir, voy a suponer Roosevelt por el que reporta, entonces la diferencia en cambio la reporto a nombre de Roosevelt. Los nuevos conceptos para que los tengamos de presente. Nuevos conceptos en el formato 1001, la compra de acciones en bolsa de valores, que no cotiza en bolsa. Russell Bedford compra acciones. Miren este concepto, 50-90. Yo dono acciones. Es decir, la forma como la adquirí fue mediante la donación, entregué acciones vía donación. Hice una cesión, es decir, la compré por una cesión de acciones, no necesariamente una venta. Y nuevos formatos son, o una compra también es un aporte, ¿no? Un aporte en capital. Pagos en especie es un nuevo formato donde yo reporto al beneficiario. ¿Qué es un pago en especie? Eso nos lo regula el artículo 29 del Estatuto Tributario. Por 28, 29 nos dice pagos indirectos en especie. Es yo al empleado le pago la empleada doméstica, le pago el apartamento, le pago viajes, le pago todo. Entonces lo que dice la norma es, mire, ese pago es un pago laboral. Entonces, como es un pago de carácter laboral, debe reportarse en el formato 5092. Y en el concepto 5101 va a ir el GMF, o sea que ya no va en el concepto 5015, que era donde reportábamos los impuestos, sino que el 5101 ya por fin nos separa del 4 por mil y nos dice, repórteme ahí la deducible y no deducible que tiene relación con los bancos. Nuevos conceptos, ya de resto son exactamente los mismos, no hay ninguna novedad sobre recordarle el tema de los impuestos, también pagos al exterior, muy importante ahora el pago a plataformas virtuales. Hoy es normal que todo el mundo haga Google AdWords, pague publicidad en Meta, en YouTube. Entonces, ese tipo de pago en plataformas, pues tienen unos conceptos especiales. Yo que les recomiendo cuando haga el 1001. Cuando ustedes hagan el 1001, importante tener al lado el formato o la resolución a la mano para tener de presente los conceptos. Formato 1003 no cambió nada, sigue exactamente igual.
no hay ninguna novedad sobre este formato realmente. Ahí la recomendación, señores, es tenga cuidado con este renglón 1320 y es de las retenciones que son trasladables a beneficiario final. Eso tienen un concepto especial y es una retención que tú no te puedes tomar. Eso es cuando Russell Bedford le paga a otra sociedad. Entonces le hace retención en la fuente del 10. Esa retefuente no se la puedes contar Russell, sino cuando le entregue el dividendo al beneficiario final. El concepto 1309, que es rete IVA. De resto, toda esta suma de estos conceptos que ustedes ven acá deben de ser igual a la declaración de renta. Como digo, no hay novedad. Formato 1004, descuentos tributarios. Por ejemplo, ahí vamos a reportar las donaciones, vamos a reportar el IVA pagado en activo fijo real productivo. Vamos a reportar, este formato tampoco tuvo ningún tipo de modificación diferente a agregarle conceptos. 1005 tiene un cambio importante, esta columna. Hay un dolor de cabeza que se tenía y era ¿cómo reporto cuando tengo que hacer proporcionalidad o lo que conocemos como prorrateo, que me señala el artículo 490 del estatuto? Entonces, la novedad que tenemos en este formato es que una nueva columna donde me dice, mire, en la columna IVA descontable y devolución, repórtamelo tal cual. Repórtame tal cual el IVA descontable. No, y aquí es importante tener en cuenta esto. Acá no me digas cuánto te llevaste en proporcionalidad. Acá repórtame todo el IVA descontable. Perdón, repórtame lo que tú te descontaste. Y repórtame en esta columna el IVA que da como mayor valor o gasto. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Russell Bedford me presta un servicio por $1.000.000. Me presta un servicio por $1.000.000. Resulta que el IVA es el 19%. Entonces, esto es un honorario y esto es un IVA descontable. Pero según mi proporcionalidad, como tengo venta o más que venta, ingresos excluidos, sea en servicio o en venta, yo solo me puedo tomar el 50% de este IVA descontable. Es decir, solo me puedo tomar como IVA descontable y la diferencia es un IVA, vamos a poner 60-40 para que no vaya a haber confusión. 60% me puedo descontar, 40% es asumido. Entonces, esta regla de tres, ¿cómo va a quedar el reporte? Entonces, yo en el reporte voy a decir lo siguiente. Entonces, en el de IVA descontable voy a decir, le pagué a Russell Bedford le pagué 114.000 pesos de IVA descontable, pues IVA descontable, devoluciones en venta cero, perdón, devoluciones en venta cero y el IVA mayor valor 76.000. Esta es la forma como lo vamos a reportar. Luego viene, este es el formato 1005, luego viene el formato 1001. Y en el formato 1001 yo voy a decir que a Russell Bedford le pagué bajo el concepto 502, que es honorario, $1.000.000 como deducible y como IVA asumido, le pagué 76.000 pesos. Entonces aquí IVA asumido deducible y IVA, perdón, y honorario, en este caso deducible. Y esta sería la manera como nos quedaría la llave del reporte. Entonces, al final, ¿qué estoy diciendo? Mire, yo a Russell Bedford le terminé pagando en IVA descontable 190.000 pesos. Eso es el tercer cambio que podemos encontrar representativo dentro del reporte de información exógena. Formato 1006 no tuvo ningún cambio, se mantiene tal cual. Entonces, 1005 no acepta cuantías menores en IVA descontable, debe ser concordante con
debe ser concordante con la declaración de IVA. Entonces, 1005 y 1006, pues me debe cruzar con la declaración de IVA. 1007, más que cambios en su estructura, son nuevos conceptos. Nuevamente, aquí no hay cuantías menores, sino cuando no puede identificar el tercero por algún medio, debo reportar cuantía menor. Ya lo dijimos al inicio. Ojo que este tercero no se utiliza porque es el de identificación fiscal. Miren, ¿cuáles son los conceptos que vienen desde el año anterior? Diferencia en cambio. ¿Qué es lo que pasa acá? Que acá la diferencia en cambio no me permite decir cuál es la realizada y no la realizada. Entonces, aquí en mi criterio solo va la diferencia en cambio realizada, 4018. Miren los nuevos conceptos. Ingresos por ganancia ocasional. Entonces, los ingresos por ganancia ocasional vamos a tener entonces que son aquellos que cumplen ese requisito. Y vamos a tener dos conceptos más, que son cuando yo vendo acciones, que son renta ordinaria, compañías que no cotizan en bolsa, y venta de acciones, pero cuando son de ganancia ocasional. Nótese cómo entonces la DIAN ha comenzado a hacer un importante énfasis en lo que tiene que ver con informar la venta de acciones. Entonces tenemos tres nuevos conceptos. Antes no nos empataban, ya nos va a empatar de forma transparente cuando estamos hablando de ingresos por ganancia ocasional. Formato 1008, cuentas por cobrar, no tiene ningún cambio. ¿Qué es lo que pasa con el 1008 ahora? Que por ejemplo el formato 2516, los anticipos de impuestos no lo reporta como una cuenta por cobrar, sino como otros activos en su estándar XBRL, pero es una cuenta por cobrar. Entonces, los anticipos a impuestos son una cuenta por cobrar, y lo que hay que entender es que ya la casilla de cuentas por cobrar es probable no me empate de manera directa con el formato 1008. Pero debo de sumar otros activos más el 1008 y ahí sí voy a llegar. No ha cambiado nada, solo que ahora ya, antes decía la norma, si tus pasivos superan tantas 100 millones, reporta cuantía, ya elimina eso y solamente dice, mira, todo esto a partir de cuantías menores, vas a reportarme el deudor, que son 564.000 pesos. Los conceptos iguales. Fíjese que dentro de los correos masivos de la DIAN, ellos cometieron un error. Y es que este 1318 lo sumaban, como si el deterioro fuera positivo, pero realmente hay un error de esos reportes de la DIAN, porque este reporte no va negativo, ojo, no va negativo. 1009, no existe cambio, no lo hay. Ahorita deja claro que la seguridad social va a nombre de los beneficiarios y las cesantías, ojo, miren esto, las cesantías no se reporta al trabajador, sino que se reporta al fondo donde se va a consignar el dinero. Ojo, las cesantías no se reporta al empleado, sino a los fondos donde se va a consignar. Este formato, sí quiero parar un poco, ya se nos está acabando el tiempo, voy a avanzar un poco más rápido, pero voy a hacer un stop en este formato. Este formato, señores, hay que tener cuidado con él. Es un formato de cuidado. ¿En qué sentido? Ya aquí me deja claro que le reporte el costo, del aporte de capital y le reporte el costo del valor de la prima en colocación de acciones. Sí, es posible que no sea igual al valor que yo declaro en renta, porque pudo haber sido que yo no hice aporte y no que compré las acciones. Puede ser. Acá la recomendación ya es que la cuenta 3 o la cuenta 31, a mí no me gusta hablar del plan único de cuentas, ya debe ser concordante con el reporte exógeno. El valor de capital, ya
debe ser concordante con el tema. Veamos un ejemplo de esto. Tres situaciones. Russell Bedford tiene tres accionistas. Tiene a Roger, vamos a poner que es fundador, tiene a Juan y tiene a Paola. El capital suscrito y pagado de Russell Bedford son 100 millones de pesos. Vamos a ponerlo acá porque este ejemplo, esto sí quiero que quede en extremo claro. Es de 100 millones. Este es el capital, es de 100 millones. Pero nosotros tenemos una prima en colocación por 2.000 millones. Algunos dirán, ¿de quién es la prima en colocación de acciones? Es de la sociedad. La prima en colocación de acciones es de la sociedad. Pero para efectos de este reporte de exógena no es así. Ya lo voy a explicar. Quiere decir que el total del capital de Russell es de 2.100 millones. Arranquemos. Roger. Roger fue el fundador. Vamos a suponer que fue así. Y Roger tiene, vamos a poner primero los porcentajes de participación. Vamos a suponer que todos tenemos terceras partes. Vamos a poner aquí más bien 20, pero aquí hay 40 y el otro 60 está 30 y 30%. Cuando Roger constituyó la sociedad, Roger la constituyó con 50 millones. Ese fue el capital que pagó Roger, 50 millones. Luego Roger invitó a Juan y a Paola. Y a Juan y a Paola les dijo, pongan cada uno de capital 25 millones. 25 millones. Y la diferencia en prima en colocación de acciones. Es decir, que estos 2.975 millones, perdón, de estos 2.000, 1.000 son de Juan y 1.000 son de Paola. Es la manera, entonces, cuando yo voy a reportar en exógena, yo debo identificar quién pagó la prima. ¿Y qué problema, señores, eso? Porque hay compañías, por ejemplo, ahorita tenemos ese problema con una empresa que tiene, imagínense, esa compañía se creó en el 70 y esto ha tenido muchas primas en colocación de acciones de personas de que ya hoy no están presentes. Ya hoy no están presentes esos terceros, porque vendieron, porque se readquirieron. Este es un ejemplo de que debemos de identificar quién pagó la prima. Y quien haya pagado la prima, debemos de asignarle la prima. Entonces, cuando vamos a hacer el reporte en exógena, vamos a reportar Roger, Juan y Paola. Entonces, aquí me dice el nuevo formato, capital. Ya sabemos que en el capital va esto. En capital, ¿qué voy a reportar? Voy a reportar esto. Y en prima en colocación, ¿qué voy a reportar? Aquí 0, porque Roger Román no pagó prima, y aquí cada uno de a 1.000 millones de pesos. Esta es la forma como vamos a reportar el formato 10-10. Otro tema del formato 10-10, ya no hay cuantías menores, o sea que debemos de reportarlos a todos. ¿Qué recomendación les hago si en definitiva ustedes no logran identificar de quién es la prima? O sea, no logran identificar eso. Una de las recomendaciones que yo les hago es reporten los costos o pídanle a los accionistas que le den los costos de esas acciones, aunque no es lo correcto, pero por lo menos es una manera. Porque hace muchos años, cuando capitalizaban utilidades y las llevaban a prima en colocación de acciones, no capitalizaban sobre el costo del activo. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos un cliente que hace muchos años que eso es algo que hay que regularizar,
capitalizó una utilidad, pero no la capitalizó en su renta. Es decir, en la compañía quedó por 1.000, pero en su renta siguió por 1.000.000. Entonces, cuando ahorita vamos a reportar esa prima, pues le vamos a decir que tiene 1.000.000.000 cuando en su renta declara 100. Entonces, ojo con este reporte, que es una de las novedades que hay, nos manda a ir un poco hacia el pasado a ver quién pagó esa prima en colocación de acciones. 1001, 1647, ingresos recibidos para tercero, no tienen ningún cambio, no tiene cambios. Saldo de cuentas bancarias, pues realmente esto es un formato, entre comillas, fácil de hacer. Ojo, porque ahí también está el tema de las acciones. Y acá me dice, dame el reporte a tu costo de tus acciones y de tus criptoactivos. No hay ninguna novedad ahí. Formato 1011 tiene una gran novedad y es esto. Ojo, formato 1011. La gran novedad son estos conceptos. Uno siempre decía, ¿dónde reportó el saldo en caja? Ya hay un concepto para reportar saldo en caja, ya hay un concepto para reportar activos fijos. Entonces, quinta o sexta novedad, este formato del 1011 que le aplica a todos prácticamente, de reportar los saldos de las declaraciones tributarias en lo referente a algunos activos fijos y dentro de esos la caja. Mire cómo me pide valor de bienes muebles, valor de bienes inmuebles, de otros activos. Es decir, casi que, oye, yo quiero ver desglosado tu renta y uno vuelve y dice, eso me lo pides en el 2516. ¿Para qué? Si yo hago 2516, vuelves a solicitarme la misma información. Pero pues acá efectivamente no la solicita como novedad. Ya los otros son los mismos formatos. 2275, ingresos no constitutivos de renta, ejemplo, si recibí dividendos, ejemplo, todo lo demás, pues no va a tener, no tiene ninguna novedad. Contratos de colaboración empresarial no tienen novedad, sigue tal cual venido en los años anteriores. Siempre recordar que la retención en la fuente, cuando me la aplican dentro de un contrato en cuenta de colaboración empresarial, no hay un formato para reportar esa retención en la fuente, sino que va en el formato de ingresos a través del concepto 4090. Y ahí se reporta en una columna de devolución cuánto le aplica a cada uno de los beneficiarios del contrato. Grupo empresarial, entonces si usted tiene situación de control o está obligado por técnica contable a consolidar estado financiero, debe de reportar los estados financieros consolidados. Entidades controladas del exterior no ha tenido un cambio, se sostiene igual. Si usted tiene una inversión afuera donde usted percibe rentas pasivas, debe traer esas rentas a Colombia y debe de reportar esos formatos de exógena. Propiedad horizontal, usted es una PH comercial, industrial o mixta, ojo, no es residencial, no le aplica lo residencial y explota área común, debe de reportar cuánto es el ingreso por la explotación de área común. Me parece algo sin sentido en lo particular, no tiene sentido este formato, pero pues ahí la dice, pues dígame qué tipo de áreas sociales. Ahora sí, hablemos de los nuevos formatos. Los nuevos formatos a reportar por parte de las entidades públicas que emiten beneficio fiscal, que arranca este año, tenemos el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Cultura, todos van a tener que reportar aquellos actos administrativos que le han otorgado a algún contribuyente dándole algún beneficio tributario. Y nuevos formatos estos son. Ojo, porque hay dos formatos un poco preocupantes que son estos de acá. Ya les voy a hablar más en detalle. Si usted es una persona jurídica que tuvo venta de acciones o cuotas partes de entidades que no cotizan en bolsa, debe reportar este formato. Debe reportar este formato. Este formato, ¿quién lo reporta? Lo reportas si a ti te otorgan
la información de la persona natural o de las personas jurídicas que vendieron. Ojo, el formato 2820, voy a poner otra vez de ejemplo a Russell Bedford, 2820 lo reporta Russell Bedford. Si, por ejemplo, alguno de estos tres vendió, debo de reportarlo el 2820, y si ellos también me dan así ellos no me dan la información, yo debo de reportarlo. Lo que pasa es que lo reporto incompleto, porque la norma lo permite reportar incompleto. Luego está, si ellos a mí no me dan la información, es decir, es que Roger le vendió a Juan, o Juan a Roger, o Paola a Roger, yo debo de tener estos datos. O sea, sí o sí yo voy a venderlo. Roger, ¿cómo sé si estoy obligado al 2820? Si el formato 1010 tuvo algún cambio o en porcentaje o en algo, debo reportarlo. El 2833 lo va a reportar directamente por Paola, Roger, Juan o alguna empresa que vendió y que tomó la decisión de no suministrar información. Es que yo no quise entregar información sensible. Entonces, ahí voy a reportar el 2833. ¿Quién lo va a reportar? La persona jurídica que vendió o la persona natural que vendió. Y este formato que en lo particular siento que es un peligro. Artículo o entidad, mire lo que dice, SAL no contribuyente relacionada con la ejecución del beneficio neto en periodo mayor a un año. Ojo que aquí no estamos hablando del artículo 19 de las fundaciones o corporaciones. Aquí estamos hablando de los no contribuyentes. Aquí estamos hablando de una iglesia. Aquí estamos hablando de una agremiación. Aquí estamos hablando del cuerpo de bomberos. Aquí estamos hablando de los sindicatos, de los fondos de empleados. Deben de reportar en este formato las cómo ejecutaron los excedentes o beneficios netos. Y aquí viene un problema gigante jurídico. Estas compañías, por ejemplo, una iglesia, ninguna norma dice que tiene que ejecutar sus excedentes. Ninguna norma. Por ejemplo, una iglesia que tiene regulación ante el Ministerio del Interior no está obligada a reportar información exógena. Perdón, no está obligada a reportar o a ejecutar excedentes. Ahora bien, si está ejecutar excedentes, debe reportarlos acá. Así que tengan mucho cuidado con ese reporte, si los van a ejecutar o los van a reportar. Una agremiación que toma la decisión de reinvertir debe ejecutar estos reportes. No tiene nada que ver con calificaciones fiscales, solo lo que la ley le está diciendo es, oye, tú no contribuyente, dime en qué te gastas tus excedentes, infórmamelo. Yo no ejecuto excedentes, ok, no tienes que reportar. Hay dos nuevos formatos que arrancan posteriormente. Venta de acciones, ya lo hablamos, igual de los no contribuyentes. Régimen sancionatorio, realmente pues que esto es un régimen sancionatorio que se disminuyó, ya lo hemos hablado anteriormente, no hay ningún cambio, no ha habido ninguna jurisprudencia realmente interesante a mostrar por el año 2024, diferente a las que ya conocemos. Para finalizar, el postcrédito que no nos puede faltar. ¿Qué nos vendrá de postcrédito? ¿Qué vendrá para el año 2025? Se espera, y ya lo ha dicho la DIAN que está trabajando en ello, que los formatos, varios formatos de exógena, comiencen a desaparecer. Vamos a ver muchas rentas sugeridas por los reportes de exógena en personas naturales y personas jurídicas. No le podemos consultar a una de las jurídicas, pero ya vamos a ver rentas sugeridas. Ya la DIAN prácticamente lo tiene todo.
toda la información la tiene para decantar una exógena. Y vamos a ver este año nuevamente, vamos a ver nuevamente pura correo masivo por errores de exógena. Bueno, Paola, qué pena con ustedes que me consumí literalmente la hora y media. Sé que íbamos a dar espacio para preguntas. Quise detallar algo. Aquí pueden descargar la presentación. De igual forma, Sigo Partner les enviará la presentación. Tenemos unas preguntas. ¿Crees que alcanzamos a realizar algunas? Si quiere, hagamos dos preguntas y aprovechémoslas. Perfecto. Bueno, entonces, como lo decía Roger, nuestro conferencista invitado del día de hoy, nosotros vamos a compartirles a cada uno de sus correos electrónicos registrados el material de apoyo, tanto la presentación como el video para que ustedes puedan revivir este evento. Vamos con Joana Riascos. ¿Lo de la ESAL aplica desde la información exógena 2024? 2024, pero con fecha de vencimiento especial. Ok. Fecha de vencimiento especial. ¿Las personas naturales que facturen IVA están obligados a reportar esta información? Las personas naturales, pero no sé qué información, las personas naturales que facturen IVA no necesariamente son obligados a reportar exógena. ¿Por qué? Porque puede ser que yo tenga honorarios por 200 millones, es decir, cumplo un requisito. Es decir, Roger Román factura IVA. Factura IVA porque yo ya paso de las 3.500 VT, entonces yo reporto, yo supero y cumplo rentas de trabajo, por ejemplo. Entonces no significa que yo por ser responsable de IVA tenga que hacer exógena, no, debo de cumplir estos requisitos que explicamos al inicio. Ok. Nos hacen otra inquietud y es si en el régimen simple de tributación hay que presentar el 1001. 1001, todo va en la columna no deducible, pero sí hay que reportar exógena. Perfecto. Y yo Bueno, creo Paola, valga que, la pena exacto, la cuña, invitarlos a que nos sigan a las redes sociales de Sigo, ¿no? No sé cómo sean las redes sociales de Sigo, que este material también va a estar montado, y también invitarlos a que, como no, nos sigan en nuestras redes de Russell Bedford. Paola, perfecto. muchas gracias por la invitación a Sigo, gracias, y en especial muchas gracias a todos los que hasta ahora estuvieron conectados. Tuvimos un congreso muy grande a través de estas pantallas. De verdad que les mando un abrazo gigante. Espero vernos en una próxima ocasión para que podamos hablar de renta, tributación internacional. Bueno, tantos temas apasionantes en este mundo. Y siempre una frase, no dejemos de estudiar, no dejemos de estudiar, jamás. Un fuerte Así abrazo es. para todos, Paola. Muchas gracias, Roger, por tu participación. Muchas gracias a todos ustedes que han estado acá reunidos hablando de información exógena. Les recuerdo una vez más que el material de apoyo, el video y el certificado de asistencia se compartirá a cada uno de sus correos electrónicos registrados. Todos los meses, Sigo Partners tiene un sinfín de eventos y capacitaciones para todos ustedes, nuestros partners. Feliz día para todos. Hasta una próxima oportunidad.